Vida por la línea corre el tren, mi vida por la hambre la palabra, mi vida y llegando a la estación, mi vida y el afligido es el que habla. Ay, mi vida por la línea corre el tren. Ay, mi vida, llegando a la estación. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio. Viajamos por nuestras diversidades. Viajamos por nuestras creaciones. 8 estaciones, 8 relatos. Memoria, Educación, territorio, feminismos, pensar lo nuestro. pensar lo colectivo. Radio Escuela Comunitaria en Género, Arte, Cultura y Patrimonio. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio. Una radioescuela libre y comunitaria. Nos hemos tomado el espacio para viajar por nuestras diversidades. En cada una de las 8 estaciones dialogamos sobre educación, patrimonio, territorio. Miradas y relatos desde lo femenino. Nos preguntamos por nuestras propias formas de hacer y pensar, valorando el trabajo de nuestras cultoras, creadoras y artistas regionales. Resistencias. Nos preguntamos por nuestras propias formas de hacer y pensar lo nuestro, gestando instancias democráticas de acceso a la cultura, valorando el trabajo de nuestras creadoras, gestoras y artistas regionales. Hacemos escuela comunitaria. Hoy es nuestra primera estación. Es un día especial porque lanzamos nuestro bello y sentido proyecto, con el que esperamos sentar las bases de una conversación libre y colectiva sobre nuestras propias formas de hacer, sobre la cultura viva en nuestros territorios. Cuando comenzamos a diseñar este programa, queríamos hacernos una pregunta, y entonces nos preguntamos, ¿qué historias son las que queremos contar? ¿Y a través de qué herramientas? Queríamos hacer una escuela entre mujeres y disidencias para visibilizar nuestras propias prácticas. Queríamos contar nosotras las historias, observar nuestro legado desde los feminismos. Queríamos hablar de territorio, de diversidades, de identidades, de nuestras comunidades. Instalar conceptos construidos por nosotras mismas y así visibilizar nuestras propias prácticas y herramientas. Pensamos que la tradición oral era la clave fundamental. Es por eso que hoy día comenzamos esta primera estación con 2 grandes amigas, artistas visuales del Maule, que serán entrevistadas en primera instancia por Lole Muñoz, directora de Galería Cívica, y que estará en conversación con Fran Burgos, artista visual del Maule, y luego una segunda entrevista que Clau Araya, directora de Revista Endémica, hará con Amparo Prieto, que es artista visual e investigadora de Colbún. Estamos con Fran Burgos, artista visual del Maule. La conocemos en distintas facetas. Fran, ¿dónde estás viviendo y a qué te estás dedicando? Estoy viviendo en una localidad rural que se llama Huilligorgoa, que es un lugar bien aislado, digamos que es como un caserío donde habitan aproximadamente 100 personas, no más que eso. Y me estoy dedicando a videoarte, instalación y obras que tienen relación más con la teoría del arte. En este contexto de ruralidad, de aislamiento, vamos a hablar de patrimonio. ¿Cómo se construye el concepto patrimonio? ¿Te sientes cómoda con la palabra? Con la palabra no me siento tan cómoda, sí con el sentido de patrimonio, con el significante. La verdad es que siempre he sentido como desde lo semántico una complejidad hablar de dónde viene, desde su raíz, digamos, más etimológico, como del latín, digamos, que no es algo que hablamos frecuentemente, pero cuando estamos en un plano educativo, sí, por ahí algún estudiante te va a preguntar por el significado de las palabras. Entonces, ahí sí me hace ruido esta palabra que viene desde el padre, sin embargo, para mí tiene que ver con el sentido de lo heredado, siempre.
Entonces, no solamente lo heredado tiene que ver con el padre, lógicamente, también puede ser con la madre, por ahí viene otra palabra más que se une, que tiene que ver con el matrimonio en este caso, que tiene la misma, digamos, la misma figura constructiva de la semántica, pero viene de la madre, ¿ya? Y claro, es mal usada en nuestra cultura general con otro significante, digamos. Entonces, es relevante. No me gusta tanto, pero sí me hace mucho sentido y por ahí también ocupo otras palabras, como por ejemplo interculturalidad o identidad, y así me hago reflejo de ese significado. ¿Qué significa para ti esas palabras? ¿Cómo las utilizas? ¿Cómo utilizas esos conceptos? Desde la diversidad misma, desde cómo habitamos, cómo nos relacionamos, qué lugar geográfico es el que nos rodea, cuál es nuestro 360 grados, qué respiramos, qué entra por nuestros poros, qué es lo que veo, de dónde sale el sol, de dónde se va. O sea, hay muchas relaciones en nuestro entorno que nos van a permitir tener una identidad, una cultura. Y por eso son muchas culturas, porque depende del lugar geográfico donde suele ocurrir, donde nos asentamos o donde habitamos. Desde este concepto situado y agenciado, ¿cómo defines las memorias de las mujeres? Sí, en mi caso es muy importante, sin embargo, yo nunca dejo de lado que tenemos una herencia también genética, por lo tanto, tiene que estar el padre o la madre, o si no, no podemos existir. Entonces, para el caso de las personas humanas. Y desde ese sentido, tengo una búsqueda personal por el que hicieron mis antepasados mujeres. Entonces me he encontrado con muchas sorpresas indagando en lo familiar, eso es algo más personal, pero que también lo aplico a nivel educativo. ¿Qué hicieron sus madres cuando eran niñas? ¿Qué hicieron sus abuelas o bisabuelas? Creo que ser mujer, me siento mujer, soy mujer, por lo tanto debo tener esa preocupación en mi vida. Y nunca aplico el concepto patrimonio en el sentido de género. Si bien es una palabra masculina, cuando yo trabajo del patrimonio, lo trabajo desde una mirada muy global, porque hay muchos tipos de culturas o patrimonios. Y uno de los que más me hace sentido es la interculturalidad y el patrimonio de naturaleza. Sobre este reconocimiento de las memorias de las mujeres, ¿cómo transmitimos las mujeres nuestros saberes y nuestros sentires en el Maule? Yo creo que es fundamental la oralidad. Creo que es esencial, más allá de la oralidad que tiene que ver con la voz, tiene que ver con la transmisión de una información. Entonces, incluso si yo no pudiese hablar, pudiese buscar en mis antepasados lo que soy. Y claro, ahí hay una arista interesante en el que tengo atrás, como mujer, como hija, como integrante de un grupo familiar, que es parte de mi cultura, pero también entra otra postura que tiene que ver con lo que yo voy aprendiendo en este circular, no en dirección recta, en esta circular de la vida. Entonces, lógicamente se van incorporando nuevas facetas identitarias y por ahí sí tengo esa fijación de como acercarme a otras mujeres porque quiero aprender de quiénes son en su esencia de mujer. En base a tu experiencia, en la que nos relatas, ¿qué le dirías a otras mujeres para que desarrollen sus artes, su cultura, su gestión? Les diría principalmente que tienen que sentir libertad, no tienen que sentirse obligadas a hacer cosas. Tienen que sentir que todo lo que hagan tiene que ver con su ser, con su expresión. Tienen que sentir que no hay limitaciones. Tienen que rebuscar también en sus emociones. Tienen que aprender de los otros, incluso no solamente de las personas. También hay que aprender, y eso va para todas las personas,
que hay otros seres, hay animales que habitan con nosotros, digamos, y hay mucha naturaleza viva existiendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, lo identitario, de verdad que no ocupo tanto el concepto patrimonio, pero lo identitario tiene que ver con eso, con el respeto por otros o otros seres, incluidas, o sea, las mujeres somos uno de los seres que habitan en este mundo o planeta. Uno. Existen otras personas, otros seres. Y eso es fundamental, comprenderlos para todos los que habitamos en este planeta. El respeto por el otro, otra, y por los que nos rodean. Gracias, Fran. Tenemos un público presente y queremos saber si alguna de ustedes tiene alguna pregunta para comentarle. Acá. Claro, aquí yo. Me gusta esta pregunta, pero me gustaría engancharme más de lo que estaba hablando en relación a sentir como, por ejemplo, hoy día que hemos pasado ya una pandemia, que hemos estado más encerrados, los niños han estado totalmente yendo a la escuela en un celular o en un computador, entonces ellos ven, hay millones de reproducciones de TikTok, no sé qué, no sé cuánto, y tú como trabajador, artista visual, me estás diciendo que hay otros mundos, otros, no sé, palabras reinos. ¿Cómo podríamos hacer de aquí al futuro para que todos estos niños que están como invadidos por la cultura de las redes sociales se conectaran más con el mundo salvaje, porque siento yo que hoy día es muy difícil estar en contacto con tu yo salvaje, con tu ser más primigenio, que es el que eso, ¿me entendiste? Sí, se transformó un poco la pregunta. Pero me quería enganchar de lo que estaba hablando al final, que para mí también es súper importante, como haberlo descubierto, que muy... Tú te enganchado con tu lado salvaje, porque tenés la suerte de que eres muy sensible y de que estáis también ahí, ¿no? Pero siento que tenemos que trabajar para que eso se pueda extrapolar a las nuevas generaciones que están totalmente invadidas por las redes sociales y su formato. Muchas veces he creído que todo el tema como de web y sobre todo ahora en pandemia ha sido como una especie de moda o anticultura. La verdad es que no me gusta criticar, sin embargo, trabajo en contextos rurales, entonces si veo que un niño o niña hijo de una artesana alfarera y de la noche a la mañana es de la cultura K-pop o no sé qué coreano, obviamente hay anticultura en las cosas que está visualizando en web. Entonces se va generando una moda donde si uno los niños son muy reflejo de todo, de las cosas que pasan con la vida de los adultos y también reflejo de sus pares. Entonces, como esponjita van adquiriendo esas modas. La pandemia creo que no hay que verlo en desventaja. Hay que tener cuidado de que no se vuelva parte de su vida todo ese mundo web. Yo creo que he aprendido también a dialogar con las tecnologías. Creo que hay mamás que me cuentan que si su hijo no come si no ve ciertos monos en su teléfono y ni siquiera saben lo que están viendo. Entonces, ahora en la pandemia como que se ha exacerbado mucho más ese tema de que están viendo más tecnología y siempre, obviamente, o sea, me siento afortunada de habitar en un contexto rural, pero siempre pienso en los otros lugares habitados, como hasta en un departamento, y que probablemente mi estudiante yo le voy a estar hablando con naturaleza detrás, sin embargo él va a estar encerrado o ella va a estar encerrada en su casa. Entonces, creo que son válidas todas las variantes, pero no irse como a los fanatismos, por decirlo de alguna manera. No me gusta tanto no sé si contar cosas como más de apreciaciones personales, no me gusta tanto el TikTok porque siento que tiene eso como de anticultura. Sin embargo, si uno lo aprovecha bien como herramienta de trabajo,
algo funciona. He tenido que estudiar todos los juegos que usan mis estudiantes en sus teléfonos para poder comprender en qué mundo infantil estamos ahora, en esta actualidad, más allá de lo pandémico, ¿cachai? Como esto viene de antes, es como ya es parte de la cultura, ya es parte del patrimonio que nuestras nuevas generaciones conocen mucho más de tecnología que los adultos, entonces por ahí hay que hacerse cargo también. Como no podemos decir, como en el caso de los educadores o educadoras, no podemos decir esto es malo, o sea, tenemos que analizar y tener una posición en relación a estos futuros adultos que van a hablar desde ese lugar. Entonces no podemos ir así por la vida limitándonos. Tenemos que comprender y luego evolucionar en esas situaciones. Son situaciones específicas. No permito que los recreos estén con celular porque siento que es importante el diálogo y el juego. Y las clases se han vuelto virtuales y ha sido una complejidad. Pero que esté ahí el límite y que en algún momento volvamos a la presencial también. Con la primera entrevistada, Francisca Burgos, desde la localidad de Huilli, Borgoa, hemos estado en la primera estación de Mujeres frente al Patrimonio. Estamos en la segunda entrevista de esta primera estación con la artista visual radicada en Rabones, Amparo Prieto. ¿Cómo estás? Hola Claudia, bien, gracias, muy bien. ¿Cómo ha sido este retorno a este territorio? ¿Cómo te has sentido? Bueno, fue un paréntesis de 4 años de estar fuera de esta localidad de Rabones, que es donde decidí vivir hace ya casi 12 años, menos este último paréntesis que estuve en España estudiando. Y bueno, fue una necesidad, la verdad, volver aquí a este entorno natural porque tiene que ver con lo que yo investigo y con lo que yo hago y ya lo necesitaba, estar acá. ¿Y qué tal ha sido ese retorno? ¿Ha estado bien? Bueno, fue un poco duro, la verdad, porque llegué no es fácil. En pleno invierno, en plena pandemia, en plena paranoia, en plena locura. Mi visión de lo que pasó acá me perdí el estallido social también, entonces encajar en todo esto ha sido bastante loco y difícil, la verdad, y mi visión ha sido externa y bueno, potente, sí. Bueno, con toda esa intensidad vamos a comenzar también acá a adentrarnos respecto a varios conceptos. El primero es cómo se construye el concepto de patrimonio y si te sientes cómoda con la palabra. Yo no me siento cómoda con la palabra, igual retomando un poco lo que hablaba Fran antes. Sí, por su origen, ¿no? El origen de la palabra, pero es que además no solo es lo heredado del padre, ¿no? Sino que son los bienes del padre. Entonces, la palabra ya no solo tiene esa connotación que tiene que ver con esa transmisión paternal, dijéramos, sino que la mercantiliza inmediatamente. Entonces yo siempre he tenido ese conflicto que cuando algo se patrimonializa, para mí muy rápidamente se produce el efecto de cosificarlo, ¿no? De hacerlo un objeto, un bien, una mercancía, y ese flujo viviente que traía esa expresión, que es justamente y paradojalmente lo que la hacía ser patrimonizable, se detiene de algún modo, ¿no? Y tiene que ver un poco también, esa palabra para mí responde ese pattern, ¿no? Como al derecho romano, ¿no? Al padre Estado, un poco esa organización que se basa en esta forma de pensamiento, ¿no? Que es finalmente extraer las cosas de sus naturalezas, ¿no? Y aunque haya un patrimonio cultural e incluso un patrimonio cultural inmaterial, intangible, es decir, que sea más sutil la palabra y que abarque otras cosas que no son bienes estrictamente mercantilistas y objetuales, dijéramos, aunque exista eso, tengo como grandes reparos también con el término patrimonio inmaterial, por ejemplo. Porque fundamentalmente creo que la operación que se hace es siempre esa, es decir, aislar, catalogar, categorizar, extraer, sobre todo una expresión cultural, extraerla de la naturaleza. Entonces,
Amparo, me gustaría si pudieses ahondar un poquito más respecto a esta mirada de cómo el patrimonio se vincula también con el extractivismo, también a la naturaleza. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, como la idea que te venía diciendo de esta idea de que la palabra patrimonio no solo representa esta herencia del padre, sino que y estábamos en la idea del patrimonio inmaterial, dijéramos, en esta aislación y esta categorización que, por ejemplo, hace la UNESCO, ¿no? Yo estaba revisando un poco, aunque el patrimonio no es mi tema, estaba revisando un poco que todas las políticas culturales en Chile, en América, etcétera, se basan en estas definiciones de la UNESCO, ¿no? Donde esta palabra patrimonio aparece un poco, para mi gusto, como separando, como te decía, estas expresiones culturales de, por ejemplo, el patrimonio natural. De hecho, son dos patrimonios distintos, ¿no? Y bueno, te hablaba un poco de la idea de retomar algunos conceptos y algunas ideas donde la naturaleza y la cultura van juntas, ¿no? Naturaleza-cultura sería como una sola cosa, o cultura-naturaleza, o las naturalezas cultura, no van separadas, no van escindidas. Y esa es otra de las cosas que me perturba de la palabra patrimonio también. Claro, y pareciera además como que lo proveniente del padre sea lo valioso, lo que realmente vale, y lo otro no. Y entonces también respecto a eso, ¿cómo definimos un concepto situado y agenciado sobre las memorias de las mujeres? Bueno, yo voy a volver como un poco a la idea esta de lo que hace agencia realmente es la naturaleza y la cultura. Y la pregunta es cómo se inserta la mujer en esa relación, en esa tensión. O sea, cuando se coma la naturaleza, cuando se actúa extractivistamente, por ejemplo. Y yo sí pienso que la forma, el pensamiento femenino, el logos oscuro femenino, es un poco el heredero realmente, o la heredera de mantener esta relación naturaleza-cultura viva, juntas, unidas, ¿no? O sea, no volver a separarlas, sino que una forma de contravenir este pensamiento justamente patriarcal, europeo. Vuelvo un poco a la UNESCO porque me quedé pensando, la UNESCO se funda en Londres y su sede está en París. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? O sea, ¿por qué seguimos atendiendo, por qué aspiramos a ser patrimonio de la humanidad? ¿De qué? ¿De qué nos sirve? El otro día veía qué es lo que se había incorporado últimamente al listado de la UNESCO y era el tango argentino, el reggae jamaicano y la pizza napolitana. Entonces, la mercantilización de este concepto a mí me perturba profundamente y yo abogo por correr en carriles totalmente diferentes y distintos a la palabra patrimonio. Y bueno, además como habitante de este territorio y justamente yendo a lo que tú estás hablando, ¿cómo transmitimos las mujeres nuestros saberes y sentires en el Maule? Bueno, como podemos, yo creo. Como medianamente podemos. No sé, yo pienso que desde ese saber situado, o sea, yo lo que siento es que lo que se ejerce acá es esa profunda relación con la naturaleza, ¿no? O sea, lo veíamos hoy día en el museo en el que estamos, Museo de la Vida Rural, donde es un hilo sin interrupción de lo moderno, de lo premoderno, de las coexistencias, de las reexistencias, donde no hay separaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que podría caracterizar a una región como la del Maule, donde la mayoría de su población es rural, donde esa transición entre lo rural y lo urbano es un permanente ir y venir de estos saberes, ¿no? A veces estamos en el lado urbano, tecnologizado, intervenido en nuestros territorios y a los 2 segundos estamos en plena naturaleza. Yo creo que eso está muy presente en las artistas y en los trabajadores del arte y la cultura en esta región. Y es un signo. ¿Qué le dirías a otras para que desarrollen su arte y su gestión acá en nuestra región? Y un consejo también en base a tu propia experiencia. Bueno, yo creo que un consejo sería siempre la autorreflexividad y la autopercepción. Es decir, cómo yo me integro en esta relación y en lo que estamos viendo y viviendo y en la crisis ecosocial que estamos viviendo.
y cómo yo formo parte de eso, ya sea que eres de acá, heredera de todos esos saberes ancestrales de tu tierra, ya sea que como yo, que llegamos hace 12 años, o ya sea que tu participación como artista o como gestora sea satelital y que vengas de vez en cuando, siempre considero importante declarar quién eres tú y cómo te insertas en esta relación naturaleza-cultura, es decir, quién eres tú, cuánto consumes, qué es lo que dejas, qué es lo que extraes, cómo lo devuelves. Y la importancia de no caer en el extractivismo, no porque seamos de acá es un pasaporte ya para no caer en este discurso otra vez patrimonializante de la vida que la detiene y la estanca. Eso más o menos. Súper, muchas gracias. Y bueno, porque acá no estamos solas, estamos con varias artistas y gestoras de la región. Así que vamos a dar el pase para que alguna de ustedes pueda también hacer una pregunta a Amparo. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien más? ¿No? No. Que tiene que ver con un concepto nuevo también, que es la apropiación cultural. ¿Qué sentís tú con respecto a eso? Más que nada porque estábamos pensando ahora en la tarde que algunas culturas, por ejemplo, gente que tiene más medios que otra, como que no se puede poner los zapatos de la otra, como algo así. No sé si entendí hacia dónde voy. Sí. Quizás yo no lo entiendo mucho, pero eso, pues, saber qué pensáis sobre ese término, más que nada, porque quizás todos en el diario vivir hacemos apropiación cultural, sí. No sé si será bueno o malo, ¿qué pensáis? ¿No? Sí, bueno, tiene harto que ver tu pregunta con lo que estaba hablando antes, o sea, ese consejo es como esa autorreflexión, ese preguntarte a ti mismo dónde estoy, qué estoy haciendo, qué estoy extrayendo y cómo lo estoy haciendo, qué herramientas estoy usando. Yo creo que con el solo hecho de declararlo abiertamente, tienes un camino hecho y no estás cayendo en esta trampa de la apropiación cultural. Está súper en boga las residencias artísticas, en que los artistas se trasladan a otro lugar y van con su propia temática desde afuera a instalarla o a acomodarla al territorio. Y claro, no está prohibido, está bien, ¿no? La investigación es interesante y está siempre bien que suceda, pero no sé realmente cuáles son los criterios de la apropiación cultural. Para mi gusto, eso, lo principal es declarar quién soy yo y cómo lo estoy haciendo y autoevaluarme permanentemente de si estoy transgrediendo normas del lugar, normas no legales, normas naturales del lugar, etc. Una autorreflexividad. Y incorporarte en la investigación. Tú estás dentro de lo que observas. No estás conforme con el término patrimonio. ¿Tienes alguna propuesta o algún concepto que se acerque a lo que mejor tú defines como estos bienes, como esta relación naturaleza con el cohabitar en ella? Yo en general no creo que las palabras sean lo más importante, la verdad. O sea, creo que si tenemos que seguir hablando de patrimonio y hacemos una definición y explicamos siempre a qué nos referimos con eso, creo que es una convención social que vamos a tener que seguir haciendo. Pero no sé cuál sería el término que le pudiera reemplazar, pero sí yo creo que, no sé si es legado, herencia, pero no cultural, sino el legado de la naturaleza-cultura, ¿no? Juntas, naturaleza y cultura, algo así. Bueno, no sé si al final es tan importante las palabras que usamos, pero sí, o sea, es importante cuestionárselo y de dónde viene patrimonio, quién lo define. Lo define la UNESCO. ¿Quién es la UNESCO? Es Europa. ¿Y qué es Europa? Es la colonia. Entonces, ya, si hacemos ese ruedo podemos volver a plantear nuevos términos, pero que para mí sería difícil ahora inventar uno, pero sí podría ser algo así como legado, o tampoco herencia, porque herencia también me remite a la cosa legal y claro, de traspaso de bienes. Podría ser el legado de las naturalezas culturas juntas, unidas.
Claro, como la mirada más hacia de qué hablamos de patrimonio, más que qué es la palabra, ¿cierto? Bueno, agradecerte, Amparo, por esta entrevista, nuestra primera estación de Mujeres al Frente del Patrimonio. Agradecer también a este hermoso espacio que estamos desde el Canario, en Longaví, conociendo también parte de este propio patrimonio, así que agradecerles y bueno, muchas gracias. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra primera estación Mujeres al Frente del Patrimonio. Ha sido un honor estar conversando con mujeres tan importantes de la región, artistas visuales, pensadoras, creadoras, como Amparo Prieto y Fran Burgos, donde en conjunto nos han instalado una forma de entender el concepto de patrimonio. Si bien llegamos a un consenso donde lo patrimonial nos parece un poco lejano por el concepto que se afirma, ¿no?, del padre, del pater, de las ideas más bien patriarcales, pero hemos abierto la posibilidad de repensarlo, remirarlo desde nuestro hacer, desde nuestros territorios, de nuestras propias prácticas. Así que les agradecemos por estar hoy día con nosotros y nosotras, y las invitamos a seguir estos 7 capítulos que quedan, 7 estaciones, con 16 mujeres muy interesantes y disidencias del Maule. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio. En la conducción, presentación y contenidos, Sue Villar Salas, Francisca Vildósola Medina, Sol Frugone Álvarez. Producción de sonido, Ignacio Sepúlveda y Martín Frois. Producción audiovisual, Sebastián Serpa. Grabaciones en vivo, realización y edición audiovisual, primer capítulo, Rolando Carileo. Agradecimientos especiales a Clarita Fuentealba, La Tortuguita del Monte, y a Vane Bravo por aportar su maravillosa música. A todas las participantes, relatoras de los programas, Claudia Cáceres, Caro Carrera, Loreto Aravena, Jazz Valenzuela, Maciel Zagal, Carola Cofré, Bárbara Godoy, Carla Díaz, Leticia Saucedo, Claudia Araya, Loreto Muñoz, Cari Dominga, Leticia Zapata, Isabel Aravena, Amparo Prieto y Francisca Burgos. Comunicaciones, Diego Villar Salas. Este proyecto es gestionado por Red NECOE Maule y financiado por FONDAR, Fondo Regional para Actividades Formativas. Este proyecto es gestionado por NECOE Maule y financiado gracias a FONDAR, Fondo Regional para Actividades Formativas. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.